Y hablando de cosas que están cerca, también vamos con esto de las consultas médicas que les va a gustar. Recuerden, al inicio del programa hablamos sobre el trasplante de médula ósea, pero ¿sabe usted qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el proceso para ser un donante? Pues bueno, aquí se lo tenemos preparado. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de algunos de los huesos del cuerpo, como las crespas ilíacas, el hueso de la cadera, el esternón o los huesos del cráneo. En el lenguaje coloquial se le llama tuétano. Muchas veces se confunde con la médula espinal, sin embargo, no tienen absolutamente nada que ver. Sus funciones son totalmente distintas. La médula espinal se encuentra en la columna vertebral y transmite los impulsos nerviosos desde el cerebro hacia todo el cuerpo y viceversa. La médula ósea puede trasplantarse, ya que puede extraerse de un hueso de donante vivo, generalmente de la cadera, mediante una punción y aspiración y transfundirse al sistema circulatorio del receptor, si existe compatibilidad del sistema HLA, compatibilidad entre donante y receptor. Las células madre transfundidas anidarán en la médula ósea de los huesos del receptor. Es lo que se llama trasplante de médula ósea. Con el fin de minimizar los posibles efectos secundarios, los médicos intentan trasplantar las células madre más compatibles con las del paciente. Cada persona tiene un conjunto de distintas proteínas llamadas antígenos del grupo leucocitario humano A, HLA, en la superficie de las células. Este conjunto de proteínas, llamado tipo HLA, se identifica por medio de un análisis especial de sangre. Cuanto mayor sea el número de antígenos HLA compatibles, mayor será la posibilidad de que el cuerpo del paciente acepte las células madres del donante. Es más probable que sean compatibles los HLA del paciente con los que de sus parientes cercanos, especialmente con los HLA de sus hermanos, que con los HLA de las personas no emparentadas. Sin embargo, solo 1 de cada 4 pacientes tiene un familiar compatible. Los demás han de recurrir a registros de donantes de médulas óseas. La médula ósea tiene células inmaduras llamadas células madres, hematopoyéticas, que son las células madres que forman la sangre. Estas se dividen para crear más células que duran lugar a todas las células de la sangre y se transforman en una de las 3 clases de células sanguíneas: los glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones, los glóbulos rojos que transportan el oxígeno en el cuerpo o las plaquetas que ayudan a que coagule la sangre. Bueno, qué interesante esto, y como Red Salvadoreña de Medios queremos impulsar esto de poder donar médula ósea, o que usted se anime, si usted conoce a alguien también, poderlo ayudar. El día de hoy hablamos de eso y tenemos especialista. Ella es la doctora Maritza Martínez Miranda, ella es hematóloga oncóloga. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias. Pues bueno, arrancar con esto, creo que todos tenemos dudas, a veces nos da mucho temor, pero que nos puede explicar un poco de cuál es el procedimiento de extracción de la médula ósea en el donante, o sea, cuál es el proceso. Muy bien, pues como ya habíamos visto, ¿verdad? En lo que habíamos estado ahorita mencionando, la médula ósea es un tejido esponjoso, ¿verdad? Que se encuentra en las cavidades de los huesos largos, ¿verdad? En el esternón también podemos encontrar. Entonces, dentro de esas cavidades se encuentra la médula ósea, que contiene las células hematopoyéticas, ¿verdad? Que son las células madres. Que son las células madre, ¿verdad? Que también le podemos llamar células madres. Donante puede ser cualquier persona de 18 a 60 años, ¿verdad? Que tenga buen estado de salud, ¿verdad? Que no padezca de enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas. En ese sentido, puede ser candidato a donante, ¿verdad? Como ya se había mencionado, tenemos la posibilidad solo de 4 hijos que sean del mismo padre y de la misma madre. Solo uno puede ser compatible entre ellos, ¿verdad? Entonces, casi el 75% de los habitantes se quedan sin un donante.
ahí es donde entra la importancia de que nosotros podamos conocer lo que es la donación de las células madre. Las células madre, lo que se obtiene es el HLA, ¿verdad? Que es el antígeno leucocitario humano, que eso lo que se estudia es el antígeno de histocompatibilidad mayor. Entonces, se hace un banco de donación, un banco de sangre, que generalmente en nuestro país pues todavía no lo tenemos, pero pues se tiene en el futuro los proyectos, ¿verdad? De que sí se pueda tener. En el lugar más cerca que tenemos es en México, hay un banco de donadores de sangre. Cualquier persona altruista puede decir, bueno, yo quiero donar, ¿verdad? Lo único que se necesita es querer donar. Se le toma una muestra de sangre, esa muestra de sangre se introduce a un sistema de HLA, una computadora, se le hacen todos los análisis y se comparan con los pacientes que están necesitando un trasplante de médula ósea. Los pacientes que requieren un trasplante de médula ósea son los pacientes con leucemia mieloide aguda, pacientes con linfoma, pacientes con leucemia linfoblástica y algunas enfermedades inmunológicas. Doctora, hablemos entonces de los receptores de este beneficio, que es bien importante saber el impacto positivo que nosotros causamos en las personas si es que nosotros donamos. ¿Bajo qué circunstancias o dificultades tienen que enfrentarse estos pacientes al estar necesitando esta donación? Es decir, para que pongamos en dimensión lo que estas personas a veces sufren, los pacientes, porque no encuentran este donador, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre estos padecimientos. Bueno, la leucemia mieloides agudas o linfoblásticas, la única cura que puede tener el paciente es con un trasplante de médula ósea, pero para eso necesitamos que haya un donante y generalmente en las familias no hay donante, es donde el paciente se encuentra con el peligro de morir, ¿verdad? Porque son enfermedades pues que nos llevan a la muerte. El donador que quiera ser altruista y donar médula ósea le está dando la oportunidad de vivir a un enfermo de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, el paciente con una leucemia, con un linfoma, ¿verdad? Está en peligro de pasar muchas infecciones, ¿verdad? Muchas infecciones. Se encuentran muchas veces, la mayoría pues se pueden morir porque no encuentran un donante, ¿verdad? Mi doctora, ya que está mencionando eso, yo tuve una experiencia cuando uno va a sacar el DUI, le preguntan a uno, ¿le gustaría donar órganos? En aquel tiempo yo dije que no, ahora puedo decir que sí, me llama mucho la atención esto de la médula ósea, pero hay todavía algunas dudas. A mí sí me gustaría hacerlo en cualquier momento. Ahora, ¿existen efectos secundarios en los donantes después de que la dan, después de que hacen la donación? Primero la sacan, ¿a ellos les sucede algo en el cuerpo? ¿Cómo es el procedimiento? Ajá. Bueno, entonces como les decía, se toma una muestra de sangre, existe una posibilidad de 1 en 100 o de 1 en 1.000.000 de que ese donante que sea compatible con otro paciente, ¿verdad? Entonces quiere decir de que si nosotros vamos a donar una muestra de sangre para que nos hagan el HLA, para ver si somos compatibles con alguien en el mundo, este tipo de trasplante se llamaría un trasplante HLA no emparentado, porque no son familiares del paciente. Entonces, ellos dan esa muestra de sangre. Si ellos salen compatibles con uno de los donadores, se les llama nuevamente, ¿verdad? Y se les hace un consentimiento informado, se les explica detalladamente cuáles son los riesgos, cómo va a ser el proceso de sacar las muestras de médula ósea, y si él acepta, ya se procede a todo el procedimiento. Entonces, existen 2 formas de sacar las células madre. Ok, qué interesante. Existe la sangre periférica y de médula ósea, ¿verdad? Si fuera de sangre periférica, al donador sano se le estimula 5 días antes con factor estimulante de colonia de los granulocitos. Y al 5.º día, pues ya se le extrae la cantidad de células que se necesitan para que el paciente pueda reconstituir su médula ósea. Su médula ósea enferma es sustituida por todas las células sanas del donador sano.
Entonces, los efectos adversos que puede pasar el donador, si es de sangre periférica, es posiblemente eritema en el lugar donde se le pongan las inyecciones, ¿verdad? Dolor muscular, como fiebres, es lo único que puede pasar, ¿verdad? Pero si fuera de médula ósea, entonces si el paciente entra a una sala de operaciones, se le da anestesia general y ya con la anestesia general se le extrae la médula ósea, haciéndole más o menos unos 50 punciones de médula ósea, ¿verdad? Por eso es necesario que el paciente se le duerma con anestesia general. Debe estar anestesiado. Anestesia general. Pero el donador, como es sano, a él pues no le pasa absolutamente nada, se reconstituyen nuevamente sus células y en cuestión de una semana está normal. O sea, el tiempo de recuperación podríamos decir que está al 100, como que si no hubiera pasado, en aproximadamente una semana. Sí. Estamos hablando que se hace una incisión para poderlo sacar, esa segunda opción. De médula ósea sí, se hace una incisión, pero es una incisión pequeñita, ¿verdad? De 1 centímetro que quepa solo una aguja, que es la que vamos a estar haciendo extracciones. Son múltiples punciones que se le hacen a nivel de la médula ósea, por eso es necesario pues que el paciente esté dormido porque puede sentir dolor. Y es la cantidad exacta que necesita la otra persona que va a estar recibiendo nuestra muestra, ¿verdad? Sí, generalmente se sacan para porque como estamos hablando de un trasplante halogénico, se sacan más o menos 4 millones de células progenitoras hematopoyéticas por kilo de peso. Esa es la cantidad mínima que necesitaríamos para poder trasplantar a un paciente. Mire, doctora, ¿y con el tiempo algún efecto secundario para el donante? Para el donante ningún efecto secundario, porque él es una persona sana, entonces su médula ósea se va a reconstituir. Es como una donación de sangre, ¿verdad? Que se le saca una unidad de sangre en cuestión de un mes ya él ha recuperado, ¿verdad? Y acá en el país, digamos, si yo quiero donar, ¿a dónde me acerco? ¿Qué hago? Pues mire, en el país no hay exactamente un lugar específico donde podamos tener, pero nosotros tenemos una organización pues que la vamos iniciando, ¿verdad? Se llama FUCATMO, que nuestro objetivo es ayudar a los pacientes que necesiten un trasplante de médula ósea y poderles agilizar el proceso y contactarlos con otros países, ¿verdad? Más adelante se tiene objetivo tener pues el trasplante en El Salvador. En algunas instituciones sí ya se están haciendo los protocolos de trasplante, pero necesitamos unos lugares o construcciones donde podamos tener estéril todo, ¿verdad? Entonces todavía estamos en ese proceso, pero va a ser posible con ayuda de Dios, ¿verdad? Sí, claro, no lo dudamos. Importante también el énfasis que usted mencionaba sobre el perfil del donador. La edad del paciente, sobre todo el que es candidato a poder donar. Yo recuerdo, y lo comentaba antes de entrar al aire, que había una película donde una hermanita le donaba a su hermana menor médula ósea precisamente, pero era menor de 18 años. En nuestra legislación, entonces no es permitido que un menor de edad lo haga, a pesar de que, digamos, sí sea compatible con su familiar, y que pues por la necesidad o la urgencia sea imperativo poderle suministrar la médula ósea. En ese caso se puede decir que es una excepción, porque al decirme que es compatible con un familiar, quiere decir que ese es un trasplante HLA de familiar, o sea, ya no es uno no emparentado. Entonces, aunque ella sea menor de edad, los padres de la menor pueden dar la autorización. Entonces, por eso sí se puede. Ahora, ¿bajo qué condiciones debo aceptar ser un donante de médula ósea? O sea, ¿qué me ofrecen? Digamos, si no es mi familiar, estoy fuera del país, ¿quién corre por los gastos, la hospitalización? Le menciono esto porque hay muchas personas que a veces se pueden aprovechar y es parte yo creo que podría ser dentro del tráfico de órganos a nivel internacional. Ahora, si yo soy una persona que siempre quiero hacerlo de manera positiva, ¿cómo le ayudo certeramente entonces a esa persona? ¿Cómo acepto? Existen organizaciones, ¿verdad?, que tienen laboratorios de citogenética que ya tienen especializado ese sistema para poder lograr conectar con los demás bancos de trasplante, ¿verdad? Esos son bancos específicos de células progenitoras hematopoyéticas, hay en México, hay en España. Entonces, si usted me dijera, doctora, yo quiero ser donante, yo le digo, bueno, nos vamos a ir a México, un ejemplo, ¿verdad?
porque es el que nos queda más cerca. Usted dice, yo quiero donar mis células, le van a tomar una muestra de sangre del brazo y la van a correr y correlacionar su HLA a ver si es compatible con uno en el mundo. Si usted saliera compatible, lo que tuviera de beneficio es que va a poder salvar la vida de un ser humano, ¿verdad? Y el paciente que recibe las células corre con todos los gastos del donador, ¿verdad? Él con la cosecha de las células, con la hospitalización, ¿verdad? Al final quien decide qué tipo de extracción va a querer es el donador. Si usted va a querer extracción de médula ósea o si va a querer extracción del brazo. Uno de médico prefiere extracción de médula ósea en trasplantes no emparentados. ¿Por qué, doctora? Porque se produce menos incompatibilidad de injerto contra huésped, ¿verdad? O sea, hay más posibilidades de que el huésped reciba positivamente la donación que nosotros hagamos. Hay más posibilidades, porque no son familiares, no son emparentados, pero pues por una situación son HLA idénticos. Qué interesante. Hablamos de regeneración de médula ósea. O sea, digamos, si yo voy, me dice que como a la semana más o menos ya puedo estar normal. ¿Se puede donar más de alguna vez? Se puede donar una vez al año. Excelente. La médula ósea. Si en algún momento al paciente que se le va a donar las células recayera, porque se puede recaer en algún momento, ¿verdad? Entonces el mismo donador le puede ayudar, ¿verdad? Es muy interesante. Perfecto. Doctora, importante también que usted haga la invitación y si hay alguna persona en el público que quisiera, primero que necesite también, Henry, porque es importante también si hay necesidad de ayuda o alguien que quiera aportar con esta donación, ¿a dónde la podemos contactar? Nosotros tenemos una organización que, como ya les mencioné, se llama FUCADMO, ¿verdad? Que se llama Fundación Divina Misericordia María Auxiliadora, que el objetivo por el momento es contactar con lugares donde se puedan hacer trasplantes de médula ósea a pacientes con escasos recursos, ¿verdad? Se les contacta, se les ayuda, nosotros contactamos y se les pide pues ayuda a los médicos de los otros lugares para que los gastos puedan ser menos o los gastos de hospitalización. Claro. El lugar pues está, el teléfono le voy a decir, es 7600-4084, ahí me pueden escribir al WhatsApp o si me llaman directamente y ya les contactamos directamente con la clínica. Ok, perfecto. Doctora, muchísimas gracias. En serio, queremos incentivar a aquellas personas que tienen la posibilidad de donar médula ósea, que lo hagan en este momento, que no esperen, no importa si es un familiar o un conocido, no importa. O sea, hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí, aunque esperamos que no sea por mí, sino siempre para alguien más. Así que les repito el número de teléfono de la doctora Maritza Martínez Miranda para que se pueda poner en contacto con ella, 7600-4084, o en Facebook la encuentra como doctora Maritza Martínez. Nuevamente, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y bueno, y con esta buena reflexión, nos vamos a una pausa. Ya volvemos.